Aquí miraremos algunos ejemplos de determinación de los valores exactos de la función tri cuando el ángulo se da en radianes y esta vez utilizaremos triángulos de referencia. Así que comencemos por bosquejar 8π3 radianes en posición estándar y luego determinaremos nuestro ángulo de referencia y luego nuestro triángulo de referencia. Así que nuestro ángulo es negativo, rotaremos a la derecha. Así que aquí está nuestro lado inicial. Y una revolución completa en el reloj sería radians menos 2π aquí. Así que tenemos 8π3 radians. Y acabamos de rotar en sentido horario 2π radianes es lo mismo como 6π3. Aviso, esto simplifica a menos 2π radians más necesitamos rotar otro 2π3 radians. Para terminar en 8π3 radianes. Por lo tanto la media revolución sería radiante pi. So menos 2,3π radians estaría en donde aquí. Así que nuestro lado terminal estaría aquí. Así que tiene 2π3 radianes que dejarán 1π3 radianes más al eje negativo. Así que nuestro ángulo de referencia será radians π3. Entonces, si construimos nuestro triángulo de referencia, parecería algo así. Bueno, pi over 3 radianes es lo mismo a 60 grados. Así que la relación entre los tres lados sería, pero por supuesto, las coordenadas sí serían negativas, así que ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar todos estos valores de funciones trig. Ahora, por supuesto, podríamos haber convertido esto de grados desde el principio, pero creo que es importante obtener prácticas, uso y reconocimiento de grados y radianos. Así los datos del cosino serían la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Eso va a ser menos 1, 2. Los datos seguros serán el reciprocal de los datos de cosino que serán menos 2, 1 solo menos 2. Los datos sinusoidales serían la proporción del lado opuesto a la hipotenusa. Eso será raíz cuadrada 3, 2. Los datos cosecantes serán el reciprocal de los datos sinus. Así que va a ser menos 2 sobre la raíz cuadrada 3. Vamos adelante y racionalicemos el denominador. Así que vamos a tener menos 2 raíz cuadrada de 3, 3. Los datos tangentes serán la relación del lado opuesto al lado adyacente. Entonces eso va a ser raíz cuadrada negativa 3 sobre menos 1. Que se simplifica a la raíz cuadrada positiva 3. Y los datos cotangentes serán el reciprocal de los datos tangentes. Así que tendremos menos 1 sobre la raíz cuadrada 3 negativa, que simplificará a una fracción positiva. Y ahora racionalizaremos al denominador. Tenemos una raíz cuadrada positiva 3 hexanewtones todo 3.